El tema que nos ha tocado a nosotros es artritis psoriásica y bueno, esperemos que podáis entender mejor la enfermedad y que os guste la presentación que hemos realizado. Yo voy a empezar comentando la introducción, voy a hablar de la fisiopatología y la clínica de la artritis psoriásica y también vamos a hablar del diagnóstico de la enfermedad. La artritis psoriásica es una enfermedad que afecta tanto al sistema musculoesquelético como a la piel y es una enfermedad inflamatoria crónica. Es importante conocer unas pinceladas de fisiopatología para entender tanto el mecanismo de la enfermedad como las dianas terapéuticas. Existe una importante susceptibilidad genética en los pacientes que la padecen y a esto se suman una serie de factores ambientales como pueden ser traumatismos, estrés, alteraciones de la microbiota u obesidad. Y todo ello, tanto la susceptibilidad genética como los factores ambientales, van a dar lugar a la inflamación crónica típica. Se ve afectación tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo. En cuanto a la inmunidad innata, va a haber asociación del HLA-B27, también de genes que tienen que ver con las vías de citocinas proinflamatorias de interleucinas 17 y 23. También va a haber asociación de la vía del TNF-alfa, que sinergiza con la vía de interleucina 17, y en los tejidos afectos va a haber proliferación de mastocitos, neutrófilos y otras células que van a dar lugar a la autoinflamación. En cuanto a la inmunidad adaptativa, se ve asociación de genes de HLA1 y también proliferación clonal de linfocitos T citotóxicos en el tejido sinovial. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en primer lugar, tenemos la afectación de la piel, la psoriasis cutánea. También la afectación de las uñas, la onicopatía psoriásica y la clínica a nivel musculoesquelético. Va a ser muy importante hacer una buena anamnesis, preguntar al paciente por los síntomas que tiene y también una buena exploración física. Es importante no tener miedo a desnudar al paciente, pues para ver la clínica cutánea. La psoriasis no solo se va a encontrar en los lugares típicos, como los codos, las rodillas, la zona pretibial, los pies o las manos o el tronco, sino que hay que siempre explorar las zonas de psoriasis oculta, que serían el cuero cabelludo, la zona retroauricular, el pliegue submamario, el periné o el pliegue interglúteo. Siempre hay que explorar estas zonas. En cuanto a las uñas, pues siempre hay que mirarlas y hay que buscar pitting, hay que buscar hiperkeratosis y hay que buscar distrofia ungueal. Y en cuanto a la clínica musculoesquelética, va a ser diversa, va a debutar en forma de artritis periférica, también hay afectación del esqueleto axial, tanto de la columna como de las sacroiliacas, y también va a debutar en forma de dactilitis y dentesitis. Debemos tener en cuenta que hay dos manifestaciones que son típicas y que si vemos a un paciente que las presenta, debemos pensar, entre otras posibilidades, en la artritis psoriásica. Un paciente que nos viene a la consulta con una oligoartritis asimétrica de miembros inferiores y un paciente que presenta artritis en las interfalángicas distales. Serían dos hallazgos característicos de la artritis psoriásica. En esta imagen se ve la dactilitis del cuarto dedo, el dedo en salchicha. Es una manifestación que suele ser fácilmente reconocible tanto por el paciente como por el médico y sería la tumefacción de partes blandas, como podemos ver en la imagen. En esta imagen, en la mano se ve también dactilitis del primer dedo y artritis de la interfalángica distal del segundo dedo. Y en la imagen del pie también dactilitis del primer dedo y artritis del quinto dedo. Y también vemos afectación onicopatía de las uñas, afectación ungueal. Y en esta imagen pues, podemos ver la entesitis del tendón de Aquiles, a tener en cuenta que a veces la entesitis no es tan fácilmente reconocible y debemos apoyarnos en pruebas de imagen para diagnosticarla. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la artritis psoriásica a nivel musculoesquelético, se han descrito clásicamente 5 subtipos. Lo más importante es tener en cuenta que los dos tipos más frecuentes son el subtipo de oligoartritis asimétrica y el subtipo de poliartritis simétrica, que sería el patrón similar a artritis reumatoide. Y luego hay 3 subtipos, 3 formas de presentación más minoritarias, que serían la forma de artritis mutilante, la forma de predominio de espondilitis y la forma de predominio de artritis de interfalángica distal. Otras manifestaciones clínicas fuera de la clínica cutánea y de la clínica articular
sería la afectación oftálmica. Siempre hay que preguntar al paciente por disminución de la agudeza visual, por molestias oculares, por ojo rojo, por dolor ocular. Es frecuente que los pacientes con artritis psoriásica asocien uveitis y va a ser más frecuente en aquellos pacientes que sean HLA-B27 positivos. También en la anamnesis tenemos que preguntar siempre por clínica digestiva, ya que se ha visto que los pacientes con artritis psoriásica asocian de forma más frecuente colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Por tanto, a un paciente con artritis psoriásica en la consulta debemos preguntarle si ha tenido periodos de diarrea, de dolor abdominal, productos patológicos en heces. Siempre también debemos preguntar por estos síntomas. Y la clínica digestiva, la afectación de enfermedad inflamatoria intestinal, va a ser más frecuente en aquellos pacientes con artritis psoriásica que tienen afectación axial. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, pues se ve un pico de incidencia entre los 30 y los 50 años. No se han observado diferencias entre sexos, es igual en varones que en mujeres, y se ha descrito una incidencia de 3 a 8 casos por cada 100.000 habitantes y una prevalencia que oscila en las series entre el 0,3 y el 1%. Hay pocas series y hay variabilidad entre ellas, por lo que la prevalencia no está muy clara. En cuanto a la relación entre la artritis y la piel, alrededor del 30% de los pacientes con psoriasis van a debutar con una artritis psoriásica. Se ha visto que los distintos tipos de psoriasis, ya sea una psoriasis en placas, una psoriasis pustulosa o una psoriasis gotosa, da igual el tipo de psoriasis porque se ha visto la misma prevalencia de artritis psoriásica. Sí que se asocia un mayor PASI, que es el índice de severidad de la psoriasis, con una artritis más grave y además que va a evolucionar de una forma más rápida. Y además, las localizaciones de psoriasis oculta que he comentado y la afectación de las uñas se asocian con un mayor riesgo de debutar con artritis psoriásica y esta sería de peor pronóstico. Lo más frecuente, hasta en el 70% de los casos, es que la psoriasis vaya antes que la artritis. Y esto ocurre una media de 8 o 10 años. En el 10-15% de los casos, la artritis ocurre antes que la clínica cutánea y este patrón sería más característico de los niños. Y solo en un 15% de los casos la clínica de psoriasis y la clínica de artritis ocurren a la vez. En cuanto a los criterios diagnósticos de artritis psoriásica, no se han descrito criterios diagnósticos validados, por lo tanto el diagnóstico hay que hacerlo de la siguiente forma. Primero, teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas de los dominios que he comentado, con una buena anamnesis, preguntando también por antecedentes familiares, no solo antecedentes personales, y una buena exploración física. En segundo lugar, debemos apoyarnos en las pruebas de imagen. Es importante hacer radiografías de las articulaciones afectas. Luego, más adelante, explicaré los hallazgos típicos de la radiografía en artritis psoriásica. Muy importante el papel de la ecografía. Sabemos que es una herramienta que tenemos accesible en la consulta y que va a servir tanto para diagnosticar la artritis, la entesitis, como para hacer un seguimiento una vez que yo trato al paciente. Es una herramienta de imagen muy accesible que podemos hacer nosotros, no la tenemos que solicitar y que me va a permitir pues, hacer un buen seguimiento, ver si mi paciente empeora o mejora. Y también tenemos que tener en cuenta el papel de la resonancia magnética. Y en tercer lugar, hay que descartar otros diagnósticos diferenciales, otras formas de artritis que pueden tener clínica similar a la artritis reumatoide. Se han descrito los criterios Caspar, que como he dicho no son criterios de diagnóstico validados, sino que son criterios de clasificación de la enfermedad y me sirven para definir la artritis reumatoide. Sirven como una guía diagnóstica en la práctica clínica diaria y también como para meter a pacientes dentro de ensayos clínicos. Para eso me sirven los criterios de clasificación. Los criterios Caspar clasifican dentro de la artritis psoriásica a un paciente que tiene artritis, espondilitis o entesitis y que cumple 3 puntos de los siguientes 5 criterios. El único ítem que puntuaría 2 puntos es que el paciente presente psoriasis en el momento presente de la exploración y el resto puntuarían 1 punto. Serían la historia personal o familiar de primer grado de psoriasis, presentar afectación de las uñas o nicopatía psoriásica, tener en la analítica factor reumatoide negativo, tener o haber tenido dactilitis y presentar en la radiografía neoformación periarticular. Comentar también que como el antecedente familiar de un familiar de primer grado de psoriasis ya puntúa
es un ítem que vemos que puntúa. Un paciente que tiene otros criterios, pero que no ha tenido clínica de psoriasis, pero sí que tiene el antecedente familiar, pues también podría englobarse dentro del espectro de artritis psoriásica. No existen biomarcadores o anticuerpos específicos de la enfermedad para hacer el diagnóstico. La mayoría de pacientes, hasta el 95%, tendrán factor reumatoide y ACPAS negativos. En el 20% de los pacientes que tienen afectación axial vamos a tener HLA-B27 positivo, y tener en cuenta que los reactantes de fase aguda en la mitad de los pacientes van a ser normales, también dependiendo del estadio de la enfermedad y de los tratamientos previos que hayan tenido. En cuanto a la radiografía, en primer lugar, pues explicar en la artritis de manos los lugares característicos de afectación. Sería la interfalángica distal, la interfalángica proximal y a nivel del carpo las articulaciones que están alrededor del hueso piramidal. Las imágenes características en la radiografía, los hallazgos son de una artritis avanzada y serían los más característicos. La imagen en lápiz copa, que sería el resultado de la osteólisis de las falanges, como podemos ver en la radiografía. Luego también vamos a encontrar una disminución del espacio articular, y a veces esta disminución es tan importante que se produce una anquilosis, o sea, las corticales óseas se fusionan y el espacio articular ya es inexistente. También va a ser característica de la artritis psoriásica el hallazgo de periostitis, o sea, deformaciones, de neoformaciones óseas alrededor del espacio articular, y también van a ser típicas de una artritis avanzada las erosiones de la cortical ósea. En esta imagen de radiografía podemos observar dactilitis. Vemos erosiones en la falange, la dactilitis, que sería la tumefacción de partes blandas que podemos observar, y también en el hueso vemos reacción perióstica en la cortical. A nivel de la columna son hallazgos característicos de artritis psoriásica los sindesmofitos, que serían las calcificaciones de los ligamentos vertebrales, como podemos observar, están señalados en la imagen. La ecografía y la resonancia magnética me sirven para hacer un diagnóstico más precoz de la inflamación. Resaltar de nuevo la importancia de la ecografía me sirve para valorar si hay sinovitis, si hay entesitis superficiales, mientras que la resonancia me permite ver sitios donde hay entesitis profundas, ver si hay edema óseo y valorar sacroileitis. En estas imágenes de ecografía pues, se puede observar en la de la izquierda sinovitis de la articulación metacarpofalángica y en la de la derecha tendinitis, en este caso el tendón de Aquiles, y estas imágenes de resonancia magnética pues, que muestran alteraciones características de sacroileitis, el hallazgo de los sindesmofitos y edema óseo. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras formas de artritis que pueden tener características en común con la artritis psoriásica. En primer lugar, con la artritis reumatoide. En cuanto a la forma de presentación, como hemos comentado, la artritis psoriásica puede debutar como una artritis simétrica o asimétrica y también afectar a muchas articulaciones, ser poliarticular, a unas pocas, oligoarticular, o debutar en forma de una artritis monoarticular. Mientras que el patrón característico de la artritis reumatoide sería una poliartritis simétrica. En la artritis reumatoide es frecuente encontrar factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos citrulinados positivos, mientras que en la mayoría de los pacientes con artritis psoriásica vamos a encontrar seronegatividad de los anticuerpos. En la artritis psoriásica va a estar afectada la interfalángica distal, mientras que estará respetada en la mayor parte de los casos de artritis reumatoide. La afectación de la columna y de las sacroiliacas va a ser frecuente en artritis psoriásica, mientras que en artritis reumatoide, en principio, la afectación axial está respetada, solo estaría afectada las primeras 2 vértebras cervicales, pero en estadios avanzados de la enfermedad. Y también, pues, para hacer el diagnóstico diferencial, pues sería importante valorar las lesiones cutáneas típicas de artritis psoriásica, la onicopatía, que no estarían en principio presentes en los casos de artritis reumatoide, y en artritis reumatoide serían más característicos los nódulos subcutáneos, que no tendrían por qué aparecer en artritis psoriásica. Esta radiografía muestra igualmente las localizaciones características, en este caso para comparar la artritis psoriásica con la artritis reumatoide. Vemos que en la artritis reumatoide están respetadas las interfalángicas distales
y el artritis reumatoide se ven de forma más habitualmente afectadas las articulaciones metacarpofalángicas. También hay que hacer un diagnóstico diferencial con la artritis séptica y con las artritis microcristalinas si debuta en forma de una monoartritis o una oligoartritis. Esto se realizaría realizando una artrocentesis. El líquido sinovial me permite, en el caso de la artritis séptica, con el análisis de la bioquímica, pues diagnosticar la artritis séptica. Tendríamos un líquido sinovial turbio con un aumento de polimorfo nuclear, un consumo de glucosa, las características típicas del líquido séptico. En el caso de la gota, pues podríamos diferenciar la de la artritis psoriásica mirando al microscopio. Encontraríamos cristales de urato monosódico, que son agujas con birrefringencia negativa, y en el caso de la artritis por cristales de pirofosfato, mirando al microscopio óptico podríamos ver los cristales de pirofosfato, que son los cristales romboidales con birrefringencia levemente positiva. En el caso de la gota, pues encontramos también diferencias en la radiografía, como el hallazgo de tofos gotosos, derrame articular, que sería un hallazgo precoz, y ya en estadios más avanzados de la enfermedad, erosiones óseas en sacabocado, que serían más características de la gota. También nos ayudaría para hacer el diagnóstico. Y en el caso de la artritis por cristales de pirofosfato, pues un hallazgo típico que no entraría dentro de otras entidades sería el hallazgo de condrocalcinosis, como podemos ver en esta radiografía.